Muy buen día tenga usted en este domingo 27 de abril en una emisión más de Plaza Cívica aquí por Agencia Fronteriza de Noticias, donde le vamos a traer algunas de las noticias nacionales y locales más relevantes de la semana para que usted esté enterado y no le platiquen. Y sin mayor preámbulo, comencemos con nuestra primera noticia. Tiene que ver con la recesión económica que básicamente ya está aquí en México. Citibanamex acaba de publicar que México ya está en una recesión técnica. Y básicamente una recesión es cuando en 2 trimestres consecutivos pues hay una contracción económica. Y ciertamente ya lo hubo en el trimestre de octubre a diciembre del año pasado, donde hubo una contracción económica de 0.6%. Por cierto, el primer trimestre de la presidenta Sheinbaum, y por cierto, no se veía una contracción económica entrando un presidente de la República desde Ernesto Zedillo. Pero al parecer ya hay otra contracción económica de enero a marzo de este año. Ahora, los pronósticos de crecimiento para México, para este 2025, pues no son nada halagadores. En un lugar, en el centro, digamos, tenemos los pronósticos del Banco de México, que dice que vamos a crecer a 0.6%. Tenemos los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, que dice que vamos a tener una contracción económica del 0.2%. Y tenemos los pronósticos de Citibanamex que dice que vamos a crecer a 0.2%. En un extremo tenemos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que dice que vamos a tener una contracción de 1.3%. Y en el otro extremo tenemos al gobierno federal muy optimista que vamos a tener un crecimiento económico de alrededor del 2%. ¿Cuáles son las razones para estos pronósticos económicos para México? Pues nada halagadores. Pues básicamente los aranceles de Trump, que están creando mucha incertidumbre económica en el país, pero también la reforma judicial, las elecciones judiciales que se vienen este 1 de junio y donde pues están creando muchísima incertidumbre económica porque ¿quién va a impartir justicia en el país? Pues básicamente puro perfil que no está preparado. Y lo podemos ver aquí con las listas en Baja California para magistrados y jueces. Está el secretario particular de la gobernadora Marina del Pilar, por ejemplo, para ser magistrado. Entonces, las perspectivas económicas para el país no son nada halagadoras. 1, por el tema exterior de Trump, pero 2, por los balazos en el pie que nos estamos dando por estas reformas en el país. Y vayamos a la segunda noticia de relevancia que tiene que ver pues con la muerte del Papa Francisco y su funeral este pasado sábado, pero sobre todo con la no asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y aquí surge la pregunta si debió o no haber asistido la presidenta a este funeral. A mí me parece que sí, por una parte, porque en el país, pues alrededor del 70% de los mexicanos son católicos y la presidenta es la jefa de Estado del país, es decir, es la que representa a todos los mexicanos y cuando tú tienes una población tan importante de católicos en el país, pues se vale que la jefa de Estado vaya a representarlos a este funeral. Pero sobre todas las cosas, por esta segunda razón, que tiene que ver con que el funeral, más allá del Papa, era el funeral de un jefe de Estado, en este caso del jefe del Estado Vaticano. Asistieron muchísimos jefes de Estado, jefes de gobierno a este funeral. También, obviamente, de la izquierda estuvo Luis Inácio Lula da Silva, el presidente de Brasil, que es uno de los máximos exponentes de la izquierda latinoamericana. Y no es para menos. La presidenta hubiera aprovechado para hacer política, para estrechar lazos con jefes de Estado, por ejemplo, para ver y saludar a Donald Trump. Hubiera estado en el interés del país
pero no fue. ¿Y por qué finalmente uno se pregunta no fue? Pues bueno, porque básicamente la idiosincrasia de la presidenta y ciertamente de López Obrador y de Morena es, pues nosotros no negociamos y no hacemos política. Nosotros imponemos. Nosotros vemos a los rivales políticos, que son esos rivales, como enemigos políticos. Y entonces, pues no acudimos a hacer política. Y es esta idiosincrasia que ha sido muy dañina para el país porque en una democracia se hace política. Y las reformas de Morena, desaparecer a los institutos de transparencia, básicamente terminar con la independencia del Poder Judicial con estas elecciones a modo, desaparecer a muchos organismos autónomos, etcétera, etcétera, pues es no negociamos. Y la sobrerepresentación que tuvo Morena y sus partidos aliados del 20%, que no se veía desde 1952. Entonces no sorprende que la presidenta Claudia Sheinbaum no haya acudido al funeral de Estado del jefe del Vaticano. Y vayamos a nuestra tercera noticia, que tiene que ver con Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, hablando ahorita de recesiones económicas que ya están en puerta en el país. Pues bueno, básicamente se le vio al secretario de Economía en un partido de fútbol en primera fila en Madrid, en el Santiago Bernabéu, en un partido del Real Madrid, obviamente. Estos boletos, donde estuvo el secretario de Economía, pues cuestan alrededor de 45,000 pesos. Ahora, muchos podrán decir, bueno, tiene derecho a divertirse, ese es su dinero, él decide a dónde va, pero no es correcto. Usted se puede imaginar a un secretario de Estado de algún país europeo o de Estados Unidos asistiendo a un partido de fútbol, soccer, en primera fila en un partido de 2,500 euros, 45,000 pesos. Pues claro que no. Podrán tener el dinero, pero se ve muy mal porque es un servidor público. Y un servidor público, pues no hace eso. Pero en este país lo vemos normal porque seguimos siendo un país subdesarrollado. Ahora, por otra parte, podrán decir, bueno, ese es su dinero, pero ya tiene el secretario de Economía pues una larga lista de lujos ahí que se le han visto. Se le han visto muchos relojes Rolex de 80,000 pesos, le gustan los relojes. Hay ese video famoso donde está hablando, creo que con la presidenta Sheinbaum, si no mal recuerdo, y se ve el reloj y muy discretamente le hace así el ahora secretario de Economía para taparlo. Bueno, pues, si estaba bien tener ese reloj Rolex, pues ¿por qué lo quería tapar? Pues porque está mal, obviamente. Y también una de las razones por las cuales Marcelo Ebrard pues ya no la hizo más de tos en las elecciones 2024, donde todo el aparato del Estado estuvo con Claudia Sheinbaum, la entonces candidata preferida, la única, del presidente López Obrador. Marcelo Ebrard vio la balanza pero muy dispareja, pero ya finalmente cayó. ¿Y por qué? Porque tiene muchos señalamientos de negocios cuando se hizo la línea 12 en la Ciudad de México y él era jefe de gobierno en ese entonces. Tiene toda su vida ha hecho carrera política y tiene mucha lana, vaya usted a saber de dónde. Entonces, sí es noticia que un secretario de Estado esté en primera fila con un boleto de 45,000 pesos. Es más, debió de haber sido más noticia. Y más con esta austeridad republicana de Morena y la completa hipocresía. Pero no fue mayor noticia en México, porque estamos muy mal acostumbrados. Y vayamos a nuestra cuarta noticia, que tiene que ver con esta reforma en materia de telecomunicaciones que estamos viendo en el país. Y podrá decir, bueno, pues esos son temas muy aburridos que a mí no me competen, son temas muy técnicos. Y ciertamente lo son, pero aquí tiene mucho que ver el tema de libertad de expresión. A ver, básicamente la historia es la siguiente. Entonces, se hicieron toda una serie de promocionales de parte del gobierno de Estados Unidos
en televisoras y en medios mexicanos, básicamente diciendo que no fuéramos Estados Unidos, muy agresivos. Es este discurso de Trump que todos conocemos. A raíz de eso, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que iba a modificar unos pequeños artículos para que se tuviera que pedir permiso al gobierno mexicano para que gobiernos extranjeros puedan hacer publicidad en México. Pero se siguió básicamente pues el manual del autoritarismo político, y el manual del autoritarismo político dice que hay que aprovechar ciertas coyunturas para empujar la agenda autoritaria. Y entonces la presidenta Sheinbaum aprovechó esta coyuntura y mandó toda básicamente una ley nueva en materia de telecomunicaciones que se quería aprobar al vapor en el Senado para luego enviarse a la Cámara de Diputados, y que hasta cuando se hizo este programa no se había aprobado, pero se iba a aprobar al vapor. Ahora, ahí metieron muchísimos temas que ponen en seria duda la libertad de expresión. Por ejemplo, le daba mucha discrecionalidad al gobierno federal en toda una serie de competencias, entre ellas que podían suspender las plataformas digitales. Imagínese usted. Es lo que pasa en China, básicamente, que el gobierno chino puede suspender cuando se le pegue la gana a las plataformas digitales, cuando la gente se le está saliendo, digamos, del corral político. Luego la presidenta Sheinbaum dijo, no, se equivocaron, pero eso sigue sin estar claro si van a quitar esa disposición de la ley de telecomunicaciones. Y luego uno se pregunta, pero ¿por qué los gobiernos extranjeros no pueden hacer publicidad en México? Yo aborrezco los anuncios de Trump, obviamente, pero sí creo en la libertad y que cada quien puede decidir qué está bien y qué está mal en materia publicitaria. Ahora, supongamos que tiene que ser el gobierno mexicano el filtro. ¿Y en base a qué van a decidir qué se puede publicar y qué no? Y luego, por ejemplo, si un periodista decide publicar una nota extranjera de gobiernos extranjeros, van a poder censurar el gobierno mexicano diciéndole, hey, eso es publicidad. Nuevamente se le da una enorme discrecionalidad al gobierno federal. Y el problema es el contexto en que esto sucede, que ya están desapareciendo los institutos de transparencia que lo mencionamos, la elección judicial donde van a poner a jueces, magistrados y ministros a modo, la desaparición de organismos constitucionalmente autónomos, etcétera, etcétera. Y eso se torna tremendamente preocupante. Vamos a ver qué es lo que sucede la siguiente semana con la discusión de esta reforma. Y vayamos a nuestra quinta y última noticia en materia local, que hubo muchas noticias, pero hablaremos aquí sobre el despido de tres directores generales, de tres directores de hospitales generales en el estado, que empezó con el despido del doctor Juan José Godínez Montaño, que era el director del Hospital General de Ensenada. Recordemos que de manera muy valiente, el doctor Godínez pues empezó a quejar de la falta de insumos esenciales para atender a los mexicanos en este hospital general. Y sin embargo, lo acabaron despidiendo. Y entonces, esto sucede en un contexto, recordemos, donde se le han recortado de manera muy importante recursos para la salud en el estado, donde se le han recortado también alrededor del 60% del gasto federalizado, es decir, dinero del gobierno federal destinado a salud. Baja California fue el segundo estado en el país donde más recortes recibió de dinero federal destinado a la salud. Y recordemos también que Baja California fue uno de los estados que se adhirió a este esquema de IMSS Bienestar, donde obviamente no ha funcionado porque solo basta ver la situación en la que se encuentran los hospitales generales en el estado. También en Tijuana y en Mexicali ha habido serios problemas. No todos los estados adhirieron, por ejemplo, alrededor de 8 estados no lo hicieron y no les ha ido ni siquiera cerca tan mal como le ha ido
a los estados que se adhirieron al IMSS Bienestar, entre ellos Baja California. Y recordemos también la visita de la presidenta Sheinbaum a Baja California, donde fue entre otros municipios de Ensenada, y fue a visitar a ver cómo iban la construcción de un hospital de especialidades, pero no visitó el hospital general del municipio, porque obviamente se hubiera horrorizado. Entonces, hay pues básicamente un creciente tapabocas que le están poniendo a funcionarios públicos que de manera respetable, respetuosa, se están quejando de la situación. Y vamos a ver cómo sigue el estado de la salud en Baja California, pero no hay lana, no le están metiendo lana, y mucho indica entonces que el estado de la salud va a empeorar. Y la salud es un tema prioritario de política pública, no lo olvidemos. Estas fueron algunas de las noticias más importantes que hubo nacionales y en el estado. Aquí en una emisión más de Plaza Cívica, esperemos que tenga un muy buen domingo y nos vemos la siguiente semana aquí por Agencia Fronteriza de Noticias para traerle nuevamente las noticias de la semana, que hay muchísimo de qué hablar. Que disfrute su domingo en compañía de sus seres queridos.